embarcando para Sao Paulo, para Brasil. Primera vez en Brasil, chicos, estoy súper emocionada. Nos vamos desde París. Miren la puerta de embarque. ¡Tara, tara! Estamos haciendo el embarque ya mismo. El vuelo sale en 30 minutos. Primera vez para vos también. ¿Estás feliz? ¿Para qué? Para vos también. Ah, para yo te para Boston, yo no, para Boston. Sí, primera vez para mí también. Buen viaje. Vamos. Y aquí llegamos al Airbnb. ¡Ah, mentira, colgada! ¿Dónde estamos? En Brasil, el banana de Chicos, ¿pueden creer que estamos en Brasilia? Es una ciudad. Hicimos París, de París fuimos a Sao Paulo, esperamos como 3 horas y anoche tomamos un avión hasta Brasilia, pero cuando llegamos a Sao Paulo estábamos a punto de tomar un bus porque alta paja venir hasta Brasilia, tener 13 horas de escalas en Brasilia, donde estamos actualmente, y después ir a Río de Janeiro. O sea, cuando llegamos a Sao Paulo recuperamos la maleta grande porque teníamos que decir a la aduana si teníamos cosas, y antes de ponerla de vuelta dijimos, bueno, ¿y si nos tomamos un bus hasta Río? Ya que son 6 horas y media en bus, pero no sabíamos cómo tomarlo, no sé qué, buscamos. Yo estudié portugués en la universidad, pero bueno, fue 2 años y medio a distancia la clase, así que los primeros 6 meses súper bien. Me unomi e Victoria, ajá, pero ajá, en el avión practiqué un poco porque era la aerolínea LATAM Brasil, así que eran brasileiros. Ajá. Y entonces, tipo, estábamos contra el tiempo porque o tomábamos el bus o poníamos de vuelta la maleta en bodega para que vaya a Brasilia. Y al final dijimos, bueno, vamos a buscar el bus, corrimos en el aeropuerto, no sé qué. O sea, estábamos todos sudados, no sé qué. Y al final no había buses directamente del aeropuerto. Teníamos que ir a una estación de bus que estaba a 25 minutos en Uber. O sea, un quilombo. Así que al final tomamos el avión. El avión tomó 1 hora en despegar. Imagínense que Santi se durmió antes de despegar y cuando empezamos a acelerar en el avión me dijo, ¡ya llegamos! Y yo dije, no, recién despegamos. O sea, no sé, hubo un problema, dijeron que tenían que arreglarlo y al final no sé qué pasó, pero al final el vuelo de 10. Entonces estamos acá desde las 2 de la mañana, ahora son las 10:30, imagínense, y el vuelo es a las 2:30 de la tarde, ahora desde Brasilia para Río de Janeiro. Mi amor, ¿por qué vamos a Río de Janeiro? Ahora es tu turno. Estamos en Río de Janeiro porque una vez más fui convocado a la selección Colombia de soccer y tenemos la Copa América en Río de Janeiro. ¡Wow! ¡Congratulations! ¡Felicitaciones! Graciela. Y yo como reportera oficial del colombiano, pues yo estoy invitada. ¡Ah! Me invitaste, chiqui, ¿no es cierto? Sí, mi amor. Yo le vengo a hacer las fotos, los videos, voy a estar ahí con la camisa ¡Vamos, Colombia! O sea, ustedes saben que yo soy casi argentina, pero ahí estamos con el colo. Vamos a soportar Colombia, chicos. O sea, todo bien. Que el mejor gane. Argentina está compitiendo también contra nosotros. Pero bueno, que el mejor gane. Yo soy así. Yo no soy así favorismo. No. Yo voy por Colombia, pero bueno, si Argentina gana, buenísimo para ellos y felicitaciones para ellos. Así que veremos quién va a ganar. Bueno, chiqui, tengo hambre. Vamos a comer, por favor, y vamos a tomarnos este vuelo para Río de Janeiro. Pum, pa, pa, pum, pum, pa, pum, pam, pa, pum, pum, pam. Ah, uy, ¿y por qué estamos acá, chiqui? Estamos en esta habitación porque anoche nos dormimos en el piso cuando llegamos aquí a las 2 de la mañana. Imagínense que estábamos en cucharita, yo abajo de asientos en el aeropuerto y Santi ahí en cucharita, un frío. Y yo dije, debe haber lugares para dormir. Y yo busqué en internet y encontré esta habitación. Nos salió súper caro, pero bueno, está bien. Pero tengo que descansar, mi amor, para poder jugar Sí, bien. yo lo hice realmente para que descanse, porque yo no importa si estoy con sueño, con no sé qué, o sea, yo no voy a competir, pero él compite y necesitaba dormir bien, porque ese vuelo y güey que tomamos
3 vuelos y la escala de 13 horas. No joda, vamos que tengo hambre, ¿ves, chiqui? Hola, ya estamos en el hotel. Aquí duermen, se hospedan muchísimos equipos de esa Copa América. Nos cruzamos con Chile, México, Bélgica, porque Bélgica no es de Latinoamérica, pero fue invitado. Está Canadá también y bueno, ahora Colombia. Ahora están estudiando un poco los videos del Mundial de Soccer de noviembre, donde fuimos con Santi. Están estudiando los videos y eso, así que súper chévere. Y bueno, la competición arranca mañana. Nosotros vamos a hacer el primer partido mañana a las 11 contra Canadá. Yo estoy muerta de sueño, pero súper feliz. Se debe notar a mi cara. ¡Oh! ¡Qué viaje tan largo! O sea, yo estoy impaciente de estar mañana. Los papás de Santi llegan ahora, en 1 hora aterrizan a Río. Yo después voy a ir con ellos. Les encontré un alojamiento cerca del hotel de los jugadores. Así que nada, súper feliz de poder compartir esta aventura otra vez con ustedes. Y bueno, ojalá gane Colombia mañana. Me voy a dormir. Besitos y nos vemos mañana. Buen día, estamos en directo aquí de la cancha. Hoy juega actualmente Brasil contra Chile. Colombia está en camino para venir a ver los partidos de esta tarde. Ellos juegan a las 7 de la tarde contra Canadá. Así que nada, yo estoy súper feliz. La cancha hermosa, está un poco fría, tengo un poco de frío, pero ahí me traen un busito. Y nada, muy feliz de estar acá. Por los que no saben, soccer es un fútbol de 6 jugadores en una cancha de 7. Tienen cambios las veces que quieras, así que cambias. Y son 2 tiempos de 20 minutos. O sea, jugas 20 minutos, descansas 5 y después vuelves a jugar 20 minutos. En el Mundial de Oman ganó Oman. Espero que esta vez que estemos en Brasil no gana Brasil y que gane Colombia, por favor. ¿Dónde está Colombia? ¡Oh! Chicos, hace tanto frío en la cancha que salí y aquí casi hace igual. Imagínense. Pueden creerlo, estoy súper triste. Acabamos de pasar a octavos ayer y hoy teníamos que jugar contra Argentina. Y jugamos, no sé qué, remamos, hicimos 1-0 en el primer tiempo. Al final del primer tiempo mete Argentina un gol, entonces estábamos a 1-1. Hay una pausa de 5 minutos y después son de vuelta 20 minutos. Y Argentina justo antes que acabe, porque si no íbamos a penales como son octavos de final, pues ¡vamos Colombia! Y la gente dice, no chicos, es que lo que pasa es que yo hablé con los argentinos antes, ¿viste? Y yo, tipo, soy francesa, casi argentina, ajá. Pero hoy, bueno, voy con Colombia, es normal, mi esposo está en el equipo. Y yo lanzaba, tipo, ¡vamos, Colombia, carajo! En la cancha para que se digan, che, está que. O yo usaba, ya van a poder, ya va a entrar Colombia. Y la gente estaba, ajá. Y yo lo hacía a propósito, así. No se centran en el juego, por ahí están diciendo, che, está pelada, ¿de qué grita? ¿Por qué dice Colombia? No sé qué. Bueno, cuestión que pasó el tiempo de pausa, 5 minutos, y retomamos y justo antes que se termine, pues metieron un gol y terminó en 2-1, y porque si empatábamos, pues íbamos a penales. Y imagínate que Argentina ganó, y estoy muerta de tristeza. Pero bueno, Colombia se defendió muy bien, tenía muchas oportunidades y creo que, bueno, el Mundial de Soccer es en Cancún en noviembre y sé que iremos con un mejor equipo porque estamos buscando. Nosotros, Colombia, hace poco que empezamos a ir a los mundiales, ya, hicimos el primer mundial en noviembre de 2024. Ahora es nuestra segunda Copa América, pero bueno, ya vamos entrando, ya vamos formando equipo, los otros equipos se reconocen, entrenaron juntos, nosotros somos en un cumple, ¿entendés? Así que yo sé que eso nos permite entrenar, nos permite formar equipo y es bueno por el Mundial 2025 que se viene ahora en noviembre
a México, en México. Así que nada, pero re triste, yo estaba segura, o sea, yo decía, Colombia vamos a ganar, y mi suegra y mi suegro decían, no, pero Argentina va a ganar, son mejores. Yo dije, no, pero en Soca no son mejores, o sea, nosotros le podemos ganar, y es cierto, o sea, varias veces hubo una un pase que hicieron para que el goleador lo haga, viste, en la esquina, y siempre el delantero no iba, y entonces perdieron muchas oportunidades así. Yo estaba a la puta y yo estaba en la cancha ahí grabando y yo estaba a punto de entrar porque también los argentinos siempre, viste, era re picante el partido Colombia-Argentina, se reempujaban, no sé qué, y siempre pitaban las faltas de nosotros y nunca las de Argentina, y yo tenía una bronca, esa la concha de su madre, no sé qué. Pero bueno, imagínate que ahora Argentina debe jugar esta tarde contra Brasil. No, se van a morir. No. O sea, imagínate que Brasil jugó ayer, se clasificación a cuartos de finales. Y hoy descansaron todo el día y Argentina acaba de jugar ahora a las 11, ahora son las 12 del mediodía, y vuelven a jugar a las 4 de la tarde contra Brasil, que va a estar re fresco, ¿entendés? No, déjalo ahí. Entonces Brasil, nosotros teníamos que jugar contra Brasil si calificábamos ahora, recién. Pero bueno, nosotros ya estamos fuera, así que ahora creo que a pasear en Río de Janeiro. Que juegan sin los zapatos, o sea, están todos descalzos. A mí me daría dolor en los pies, pero bueno, aquí juegan al fútbol así. ¿Cuántos años tiene? Nós fazemos 2. 2 años. ¿Y no quieres más? ¿Tienes 3? ¿Tienes 3? ¿Cuántos? ¿O solo tienes dos de estos? O sea, uno. ¿No quieres otro? ¿Come mucho? Dá muito trabalho. Mucho trabajo. Muito. Chato. Tú das mucho trabajo, sí, tú. Imagínate que juega con el monito en el hombro. Yo me derrito ese monito. Mira, el ruido que escuchas es el del monito. Mira, estos niños súper decentes, amorosos, te abrazan, ¿viste? Yo soy francesa, yo soy muy fría y veo a los colombianos y les nace tanto abrazar a los niños. Yo todavía no llegué a ese nivel, no sé por qué. Soy más reservada. Me encantó esta experiencia, realmente saber cómo funciona aquí la favela. ¿Qué te pareció esta favela? ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció? Es increíble, hay mucha desinformación, hay que venir porque hay que vivir la experiencia. No tengo voz, No pasa nada. pero hay que vivir la experiencia porque no es peligroso. Es lo único que yo puedo decir, no es peligroso. Está hecho para el turismo, para que la gente conozca más de la cultura brasilera, que conozca más lo que es una villa y Una favela. Una favela, perdón. Y ajá, pero es súper chévere. Hay muchísimos turistas que vienen y hasta personas famosas. Y no hay robos acá, porque si no los castigan. Toda la moto tienen el chaleco amarillo diciendo, o sea, para decir que están trabajando por acá, por la gente de la favela. Y todo es registrado. Imagínate que los turistas tienen en el celu una aplicación para ver si pierden el guía, dónde está, porque cada calle te pierdes. O sea, es muy grande esto. Todavía hay que subir mucho. Nosotros no subimos todo todavía. Y tienes una aplicación donde ves tu guía dónde está, así si lo pierdes vas rápido hacia el punto del guía que se está moviendo. Y eso es bueno, es súper organizado el turismo acá. Aquí hay hospitales, hay médicos, hay comercios. Imagínense que hay 3.000 turistas por día que vienen acá, desde la mañana hasta la tarde, o sea, hasta la noche.
está. Y cada segundo ves una moto bajar y una moto subir. Ahí, bajando con el chaleco amarillo. Bajando, bajando. Ahí está Sofía. Suegra, ¿qué te pareció conocer y entrar en la favela? Wow, impresionante y espectacular. Muy, muy interesante venir a la favela acá. Es algo impactante. Piensa uno que hay mucha necesidad, pero a la vez no, porque aquí prima el respeto, priman las necesidades, pero a la vez están tan organizados que no se ve, porque es como una ciudad, una pequeña ciudad dentro de una ciudad grande. Y es inmenso porque todavía no hemos subido todo. Subimos un poquito, pero mira todas las casas que hay ahí arriba. No, es que impacta. Es muy Venir grande. a la favela impacta. Tan bacana. Ahora estamos yendo a comer en la favela. Yo no he desayunado, no almorcé. Son las 4 de la tarde, tengo tipo la presión un poco baja, pero todo bien. Hoy ya se hizo de noche, los restaurantes a la noche se transforman en bares. O sea, son las 5:30 de la tarde y mira qué oscuro se ve. Y así se termina nuestro día, nuestra visita de la favela Rocinha. Nos vamos felices de haber conocido esta favela, esa experiencia y esa gente que nos trató de 10, ¿no es cierto? Excelente. Comimos rico y nos vamos a dormir con la panza llenita. Así es. Chao, chao. Chao, chao. Besitos.